¿cómo están? En este tiempo vamos a dedicarnos a algunos comentarios que nos han estado llegando. Voy a ir a la plataforma de YouTube. Normalmente no he respondido comentarios de YouTube así en vivo, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a comenzar por los comentarios que nos dejaron ahí en YouTube. Y después también, si hay alguna consulta, alguna pregunta que surja de estos temas o algo más en lo que podamos ayudarles, servirle, bueno, hemos dedicado aquí un espacio de una hora para poder ayudarles, ¿no? Y amén. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la lista de comentarios. Voy a tratar de leerlo rápido, así nos da chance también de responder lo demás, ¿no? Amén. Aquí tenemos los primeros comentarios. Florencia. Gracias, hermana, por seguir la página, en este caso el canal de YouTube. Dice, hola pastor, una pregunta. ¿Usted hizo algún estudio en video sobre los dones espirituales? Propiamente de los dones espirituales todavía está en proyecto. Un curso online, vamos a transmitirlo completamente gratis, acerca de los dones espirituales. Hay muy mal entendimiento de los dones, lamentablemente, y nos hemos propuesto hacer esto, pero propiamente los dones no hemos hablado. Aunque sí, en varias sesiones de preguntas y respuestas o de otros temas o de cursos hemos tocado ese punto, ¿no? Pero propiamente que hemos transmitido de los dones todavía no, pero sí estoy seguro que muy pronto ya lo vamos a hacer. O sea, va a ser todo un seminario online y todos están cordialmente invitados, solamente tienen que seguir la página o el canal de YouTube. En YouTube tenemos dos canales, canal Argumentos Bíblicos y también el canal Pastor Jonathan, que es nuevo, relativamente nuevo, así que suscríbase también ahí porque muy pronto llegan sorpresas al canal de Pastor Jonathan, ¿eh? Muy bien, vamos a ver también Luis Saúl, ¿no? Vamos a tratar de poner acá. Luis Saúl dice, esto es en cuanto al video que hice sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Dice, los discípulos de Jesús ya habían creído y recibido a Cristo, y Jesús les dice en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, o cuando fuesen bautizados con el Espíritu Santo. Y eso sucedió luego de que Jesús ya había vuelto a subir al cielo. Entonces significa que sí hay un bautismo con el Espíritu Santo y no es cuando se recibe a Jesucristo. Muy bien. Bueno, él está refutando nuestro video de cuando nosotros hemos sustentado bíblicamente que el bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión. Ahora, si usted refuta eso, está refutando la palabra de Dios, porque nosotros no hemos dicho eso desde nuestra opinión, como muchos dicen. Hemos citado la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Sí? Y muchos pasajes claros de la palabra de Dios. Además, el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en Hechos 19, le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Así que Dios estaba preparando esta dispensación especial que conocemos con la dispensación de la gracia, para que en este tiempo y solo en este tiempo los creyentes reciban el bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer. Pero él me está citando un ejemplo de los evangelios. Y recuerden ustedes, ya hemos visto esto en otras transmisiones, en qué dispensación se encontraba Cristo y sus discípulos mientras se narran los sucesos de los evangelios. Obviamente en la dispensación de la ley. Hebreos capítulo 9 dice que un testamento se confirma con la muerte y no es válido si es que no hay muerte. Entonces el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto comienza recién con la muerte y resurrección de Cristo. Antes de la muerte de Cristo todavía estamos en la dispensación de la ley, ¿sí? Entonces es natural que los discípulos de Jesús, aunque hayan creído en Jesús, no hayan recibido ningún bautismo del Espíritu Santo porque ellos están en otra dispensación. Es igual que los personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos creían en el Mesías que había de venir y no por creer eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esa dispensación las cosas funcionaban de manera diferente. Solo en la dispensación de la gracia los creyentes reciben el bautismo en el momento de creer. Antes de la dispensación de la gracia no, ¿no? Así que es natural que los discípulos hayan tenido que esperar al tiempo de Pentecostés, donde se iba recién a aperturar la dispensación de la gracia. Y justamente con ese primer bautismo que ellos recibieron, con esa llenura del Espíritu Santo, y que el Espíritu venga a morar ahora de manera permanente en ellos, se inicia la dispensación de la gracia. De ahí en adelante comienza un periodo de transición, ¿no? Cambios que se iban a dar poco a poco. Y justamente ese periodo de transición, de cambios, nos cuenta el libro de Hechos. Dentro de no muy pocos días, ¿ya? Voy a dar una transmisión especial
solamente que estoy viendo cómo hacerlo porque requiero de una pizarra, así que voy a tratar de ver cómo conseguimos una pizarra lo suficientemente grande, ¿no? Y buenos plumones para poder enseñar todo un panorama, toda una estructura del libro de los Hechos y que ustedes entiendan cómo funcionan esas primeras manifestaciones y señales importantísimas en la etapa de la fundación de la iglesia. Y que usted comprenda a la luz de la Escritura, como dije en un video anterior, que no estamos en la etapa de la fundación, estamos en la etapa de la edificación o sobreedificación. Entonces la etapa de la fundación era propiamente en el tiempo primero, ¿no? En el primer siglo, donde ahí obviamente entraban a tallar los profetas, los apóstoles y las señales y milagros y el repartimiento del Espíritu, como dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 2. Pero en la etapa de la edificación ya esas cosas no son necesarias porque ya se echaron el fundamento. Así que estamos en la etapa de la sobreedificación, donde hay que edificar a los creyentes sobre el fundamento que ya fue establecido. Así que son cosas distintas. En esta dispensación, pues ahora, ya una vez que todo está completo, todo está ya listo, preparado, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, claramente el apóstol Pablo dice que en el momento de creer todos somos bautizados con el Espíritu Santo. Además, en 1 Corintios capítulo 12 es la evidencia más textual, más clara en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Claramente el apóstol Pablo dice en el versículo 13, todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, si tú te das cuenta, cuando examinas la vida de los corintios, no parecía tan llenos del Espíritu Santo, pero Pablo le dice, todos fuimos bautizados, todos han sido bautizados por un mismo Espíritu. Y en el capítulo 6 les dice que el Espíritu moraba en ellos, en sus cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los corintios, al margen de sus caracteres o de su inmadurez, en el momento de creer ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, no estemos sacando las cosas de contexto. No estemos aquí sacando un pasaje histórico, narrativo, como son los evangelios, de la dispensación de la ley, y ver que era natural que los discípulos tengan que esperar a que comience esta nueva etapa, ¿sí?, de la gracia, y por lo tanto reciban recién el bautismo del Espíritu Santo. No estemos sacando eso como una excusa para decir, hoy primero tienes que creer, ya, te convertiste y tiempo después tienes que recibir otro bautismo, un bautismo del... No. ¿Por qué? Porque no puedes interpretar la historia como doctrina así, a la ligera, tan directa. Lo que usted necesita son las cartas doctrinales, donde textualmente, de manera literal, de manera explícita y clara, se le diga a la iglesia qué creer y qué practicar. Así que cuidado porque la historia lo puedes interpretar a tu antojo, pero las epístolas doctrinales no, porque son clarísimas. Así que me gustaría que saque usted versos de las epístolas doctrinales, donde se instruye a la iglesia en la doctrina correcta. Y ahí vamos a ver si es que es verdad que Pablo, ¿sí?, enseñaba, por ejemplo, que el creyente debe esperar un posterior bautismo del Espíritu Santo. Yo esperaría ese comentario y le prometo responderlo así en vivo, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a pasar a otro comentario. Aquí está nuestro hermano Jairo. A ver, vamos a ver. Dice Jairo, gracias pastor por confirmar sobre el arrebatamiento. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden entender las profecías bíblicas. Bueno, esto es un comentario a nuestro video de reacción frente a el ataque que hizo este maestro adventista, que hizo un ataque a la doctrina del pretribulacionismo sin conocerla mucho, ¿no? Comenzó a atacar, a decir que es herejía, que es del diablo, que es de demonio, etcétera. Y bueno, simplemente hice un video de contestación, ¿no?, para que todos sepan que la doctrina del arrebatamiento pretribulacional sí tiene sustento bíblico, ¿no? Y aquellos que siempre me están comentando a los 2 minutos, 3 o 4 minutos que recién han empezado a ver el video, por favor les pediría tómense por lo menos una hora, ¿no? Porque el video dura 2 horas, entonces no me pueden decir que no uso la Biblia cuando solamente han visto unos minutos. Así que sería bueno que vean todo el video y después recién vean si es que he sido bíblico o no, ¿sí? Muy bien, también saludamos a Damay Muñoz, ¿no? Damay Muñoz Martínez. Dice, gracias pastor, voy muy juiciosa con sus estudios teológicos. Gracias, amada hermana, y que Dios te bendiga, que Dios te edifique. Ella nos comentó un video de los profetas menores, ¿ya? Muy pronto vamos a reactivar esa serie. En YouTube nos falta subir varios videos de los profetas menores y también vamos a reactivar porque es una bendición ese curso, así que muy pronto estaremos ahí continuando con la serie, ¿sí?
Diana Reyes nos dice, Dios los bendiga, gracias y saludos desde Monterrey, Nuevo León creo que significa, ¿no? Dios me la bendiga, hermana, gracias por su comentario también. Luego es Mari Díaz, espero haber leído bien. Es Mari Díaz, dice, Pastor Jonathan, Dios te bendiga, vi todo el video hasta el final. Este es el video del Apocalipsis en 3 pasos, que está en YouTube, ¿no? Y dice, y ya me respondió a la pregunta que le había hecho, ¿en qué estado estaba la iglesia ahora y si eran principios de dolores? Yo y mi hijo Jonathan, aunque se llama Jonathan, estamos aprendiendo mucho con usted. Sus videos son muy importantes para nuestras vidas. Siga adelante. Dios les bendiga. Gracias, amada hermana. Gracias y qué bueno que esto sea de edificación. Así también tenemos testimonios de muchas familias, ¿no? De padres, hijos que ven los videos y se edifican mucho. Sí. Los principios de dolores no son el día de hoy. Yo sé que muchos enseñan eso y sé que muchos creyentes lo creen, ¿no? Con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque normalmente comparan los sucesos, ¿no? Pasa un terremoto, una pandemia, una guerra, entonces dicen, Jesús habló de las guerras, rumores de guerra, terremotos, así que estamos en los principios de dolores. No. Porque si estuviéramos en los principios de dolores, entonces estamos en principios de dolores desde hace 2000 años, porque desde esa época hasta el día de hoy siempre han ocurrido las mismas cosas, ¿no? Terremotos, guerras, todo tipo de cosas. No, Jesús claramente en el contexto dijo que lo que él decía, a lo que él se refería, eran cosas que nunca antes en la historia humana han sucedido ni sucederán después. Así que si estamos viendo eventos que siempre se han repetido de la misma manera, no es lo que Cristo decía. Y claramente cuando hacemos un estudio exegético y panorámico al Evangelio de Mateo y vamos por las Escrituras hasta el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que ese principio de dolores es para la mitad de la tribulación. Así que la iglesia no debe preocuparse por estar pensando y viendo eso de los principios de dolores, porque la iglesia ya habría sido arrebatada antes de que comience la tribulación. Entonces la iglesia no va a ver los principios de dolores. Cuando sucedan los principios de dolores, la iglesia estará en la gloria, ahí con el Señor en las nubes, recibiendo del Señor sus galardones en el tribunal de Cristo, gozándose ahí con el Señor, hasta venir juntamente con el Señor a reinar aquí a la tierra. Entonces la iglesia no debe estar preocupándose por los dolores o los principios de dolores, que no es para este tiempo. Le recomiendo nuestro estudio de Apocalipsis, que está en nuestro canal de argumentos bíblicos, ya en YouTube. Y allí hemos explicado largamente todo esto, desde Apocalipsis 1 hasta el 19. Es más, estamos haciendo un repaso los días viernes en vivo, ¿no? A las 7 de la noche por YouTube también. Todo el libro de Apocalipsis, ya estamos entrando al capítulo número 5. Así que ahí les dejo la invitación. Este viernes continuaremos con Apocalipsis explicando detalle a detalle para que no se vayan a confundir. Nosotros todavía no estamos en los principios de dolores. Para que eso ocurra, primero tiene que terminar la dispensación de la gracia, ¿sí? Tiene que la iglesia ser arrebatada, recién comenzar la tribulación, y a mitad de la tribulación recién comenzará los principios de dolores, y los dolores mismos serán casi al final de la tribulación, así que no se me equivoquen, ¿ok? Mucha atención entonces con esos detalles. Gracias, hermano, no sé si es hermano, perdón, a veces el nombre es para mí nuevo, ¿no? Es Mari. Aarón Álvarez nos dice, Dios le bendiga desde Veracruz, México. Amén. Gracias, bendiciones. Antonia Gómez también. María Aroste, bendiciones por la aclaración bíblica. Miguel Casamayor nos dice lo siguiente, estimado, con todo respeto le digo que usted está tergiversando la palabra de quien expone en el video y siga siendo un guía Diego, un guía ciego guiando otros ciegos. Lea mejor su Biblia y pida colirio para los ojos para que vea. Dios le bendiga. Muy bien. Bueno, él dice con todo respeto y después no ofrece nada de respeto. Es una contradicción. Yo diría lo mismo, ¿no? Usted de repente pueda comprarse un libro de ortografía, de gramática y aprende a escribir y después puede comentar, ¿no? Entonces le respondo igual, como usted nos está diciendo, cómprese colirio para que vea bien. Mire, nuevamente, ¿no? Él está comentando a pocos minutos de comenzar a ver el video, no está viendo toda la explicación para que vea que nuestro argumento es profundamente bíblico. No, ni siquiera he dado algún tipo de explicación añadida al texto, simplemente hemos citado el texto tal cual está y todos se han podido dar cuenta
por el contexto, lo que realmente está diciendo ahí la enseñanza bíblica, y entonces no sé de qué me habla, ¿no? Hay personas que están cerradas de corazón, lamentablemente, y mira, esto sucede. En los primeros minutos, cuando estuve explicando algunas cositas, muchos, no usa la Biblia, no usa la Biblia, no usa la Biblia. Entonces eres falso maestro porque no usas la Biblia, ¿no? En varias predicaciones o transmisiones, pues a veces me tomo un tiempo para explicar ciertas cosas. No significa que porque haga una enseñanza bíblica todo el tiempo tengo que estar con la Biblia o simplemente voy a hacer una lectura bíblica. O sea, obviamente que necesitamos explicar, hay muchos detalles para entender la Biblia, como el trasfondo, el contexto, la gramática, ¿no? Las lenguas originales, el pensamiento del autor, el panorama general de la Biblia, el hilo teológico que hay en toda la Biblia. Hay muchas cosas, la unidad doctrinal que hay en la Biblia. Tengo que explicar muchas cosas para poder enseñar la Biblia. Por algo Dios nos ha puesto por maestros, porque necesitamos enseñar y la Biblia habla de la necesidad de maestros. Si no, si tú me dices, usa la Biblia, yo solamente haría una lectura bíblica. Y muchas veces, lamentablemente, solamente con lectura bíblica no basta. Por eso Dios instituyó maestros, pastores, para aclarar las verdades de la palabra de Dios. Sobre todo entendiendo que hay una gran brecha entre los primeros lectores de la Biblia y nosotros, más de 2000 años de historia, ¿sí? Y hay brechas de cultura, de lenguaje, de historia, de tantas cosas que nosotros no entendemos, que no sabemos. Por eso necesitamos estudiar bien y enseñar bien la Biblia. Entonces, no significa que todo el tiempo tengan que estar leyendo verso por verso, y hay cositas que no las puedo tampoco aplicar de manera textual. Por lo mismo se necesita de explicación. ¿Eh? Ahora, eso es lo interesante, ¿no? Que cuando yo estoy explicando algo, por ejemplo, ahorita no estoy usando la Biblia, entonces me dice, mira, no usa la Biblia, no usa la Biblia. Es solamente una excusa, porque de pronto yo tengo videos donde simplemente he ido directamente al texto, les he abierto así, le he dicho, mira lo que dice aquí la Biblia. ¿Saben qué dice? Mira cómo tuerce la Biblia, mira cómo acomoda la Biblia. ¿Eh? Si no uso la Biblia, no usa la Biblia, por lo tanto no es bíblico. Si la uso, no, la está tergiversando, la está manipulando a su manera. Bueno, cada uno sea juez, cada uno escuche las explicaciones, los argumentos, ¿sí? Sopese con su propia Biblia, y es lo que siempre he dicho desde que comencé estas transmisiones hace años atrás. Siempre he dicho, hermano, no me crea a mí. Y los que son seguidores ya desde tiempo me podrán dar razón, ¿no es así? Siempre les he dicho, no me crean a mí. Examinen sus Biblias, léanlo ahí, lean el contexto y verifiquen por ustedes mismos lo que realmente dice la Escritura. Cuando comencé aquí el trabajo en esta iglesia hace muchos años atrás, los hermanos de aquí, muchos de ellos no estaban ni de acuerdo con la doctrina que nosotros veníamos a enseñar con la Biblia. Entonces yo les decía, si yo les enseño algo que está en la Biblia, es su deber creerlo. Y si ustedes no lo ven en la Biblia debidamente en su contexto, pueden botarnos de aquí, pueden tirarnos piedras. Siempre se los hemos dicho. Y los hermanos con el paso del tiempo han ido corroborando con las mismas escrituras. ¿Sí? Así que nadie puede levantarnos falsos aquí de que estés inventando, estás manipulando, estás... No, porque los hermanos son pensantes, se dan cuenta, tienen al Espíritu Santo, tienen la sabiduría de Dios y pueden darse cuenta cuando alguien de verdad está torciendo la Escritura y cuando no. Pero lamentablemente estos comentarios negativos, que son pocos en comparación a los muchos que son positivos y siempre agradecemos, pues lamentablemente vienen de miembros de sectas. Y saben que las sectas no son iglesias verdaderas. Perdón. Las sectas no son iglesias verdaderas, ¿no? Entonces, estos miembros de sectas obviamente no tienen al Espíritu Santo. Además que están siguiendo un patrón de enseñanza que les han acomodado ahí a la fuerza, les han sistematizado, les han adoctrinado. Y obviamente tienen ahí escamas que no le dejan ver. Pero tenemos también hermanos que han sido parte de esas mismas sectas. Y ellos son los que dan testimonio, ¿sí? Ellos son, y muchos de ellos han dejado esos testimonios ahí al lado, diciendo, yo pertenecía a esa secta, yo estaba cegado, ¿ve? La luz de la palabra, como finalmente ellos, siendo dóciles a la enseñanza, pues Dios pudo iluminarles el corazón. Y por eso hacemos esto, porque a lo largo de este tiempo tenemos tantos testimonios. Me faltaría a mí, una semana entera para compartir cada testimonio de vidas convertidas al Señor con una sencilla explicación de la palabra de Dios. Así que seguiremos adelante, no porque a usted le agrade o le desagrade. Si usted no está de acuerdo o está de acuerdo con nuestra enseñanza, no es lo importante. Lo importante es poner la palabra de Dios al alcance de aquellos que lo necesitan, y van a encontrar seguridad, y van a encontrar sana doctrina, y van a encontrar plenitud, y van a encontrar restauración y reconciliación con Dios, y esa es nuestra motivación, ¿sí? Muy bien, continuamos también. Hombre, no dice su nombre. Yo normalmente no respondo a los que no colocan sus nombres, pero dice,
de la manera que usted lo entiende, lo que usted quiere decir es que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos sucesos diferentes. A ver, podríamos decir que sí, pero contemplándolo teológicamente es el mismo evento. O sea, hemos dicho que la venida de Cristo es un proceso. En el Antiguo Testamento se conocía como el día de Jehová, y los profetas del Antiguo Testamento, por favor, no veían una diferencia de tiempo entre la primera y segunda venida. Pero ya nosotros sí, si se dan cuenta. Si tú estudias solamente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los profetas, ellos veían solamente una venida. Y en esa venida que nosotros conocemos como la primera venida, ya veían ellos el reino. Es más, ya veían el reino eterno. No veían un milenio, sino que veían que venían simplemente, Cristo venía a reinar, a destruir a los enemigos de Israel y a levantar a Israel como cabeza de las naciones. Pero es interesante el progreso teológico de la Biblia, y eso nadie lo puede negar. Porque llegando al Nuevo Testamento, Cristo vino, sí, pero no se cumplió el reino. Y se inició todo un proceso. Entonces lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el día de Jehová, que para ellos era solamente un solo evento, la Biblia luego nos comunica que iba a pasar un tiempo indefinido entre primera y segunda venida. Entonces, ¿qué de sorpresa tienen de decir ahora cómo la Biblia contempla que la venida en sí de Cristo, lo que nosotros conocemos como segunda venida, obviamente también es un proceso? Un proceso que va a comenzar con el recojo de los primeros frutos, las primicias, que es la iglesia. Esto es la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en las nubes. Obviamente sí ha venido Cristo porque ha dejado el trono celestial y ha venido a la tierra, aunque solamente a la atmósfera. Y ahí la iglesia es arrebatada a las nubes, no a otro planeta, a las nubes. Estamos dentro de la tierra, así que es una venida, claro que sí, es parte de la venida de Cristo. Muy bien, y ahí la iglesia celebra con Cristo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, está con Cristo ahí, mientras en el mundo Cristo está llevando a cabo ¿qué? Los juicios en el periodo de la tribulación. Termina la tribulación y Cristo viene ya con su iglesia, porque la iglesia ya ha sido galardonada, ya ha sido presentada, glorificada. Entonces viene con su iglesia a reinar en el mundo, ¿no? Tan sencillo es de entender, y así lo muestra la teología de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, ¿no? Y bueno, eso por supuesto lo demostramos bíblicamente aquí mes tras mes, semana con semana, día con día, todo el año. ¿No? Aquel que quiere que lo demuestre en un minuto. No, enseñamos curso por curso, libro por libro, texto por texto, transmisión por transmisión. Por eso le digo, quiere aprender, que es en el ministerio, no le cuesta nada, no tiene que pagar nada, ¿sí? Pero se va a llevar tremenda bendición. Estudiamos la Biblia todo el año juntos. Espero que los que han ingresado recién se queden con nosotros, ¿no? Y avancen, porque Dios va a edificar muchísimo sus vidas. Muy bien. Seguimos con otro comentario. Damay también, gracias pastor, usted es muy buen expositor de la palabra, gracias por su tiempo. Amén. También Jack Dávila dice, amén pastor, Dios lo bendiga grandemente, un abrazo. Por favor, si puede pronto subir algún video sobre el verdadero ayuno para hoy día, ya que muchos lo sacan de contexto, ¿está vigente? Y si es así, ¿para qué sirve? Ya que muchos ayunan para ver milagros, para mover la mano de Dios a su favor, para sanar enfermedades, para alguna visión o crecimiento espiritual, o llenura espiritual, y muchas veces pareciera ser una huelga de hambre para exigirle a Dios más que hacerlo de corazón para santificarse. Espero atento su respuesta. Amén. Bueno, en esto estoy de acuerdo contigo. Esa es la verdad, tal cual lo has dicho, ¿no? O sea, el día de hoy el ayuno simplemente es una manipulación disfrazada de espiritualidad. Y no estoy diciendo que el ayuno está mal, ¿no? Yo personalmente ayuno. La iglesia puede ayunar. Podemos convocar a un ayuno. El ayuno no es malo, por supuesto, ¿no? Pero la forma en la que se usa y hasta se impone el ayuno en tantas congregaciones hoy no es lo correcto, no es bíblico. Porque a la iglesia no se le da ningún mandato de que ayune. Hay iglesias que se pelean por ¿cuántas veces ayunan ustedes? A ver, ustedes ayunan 2 veces a la semana. Muy bien, son espirituales. Si ayunas una vez, no, eres carnal. No, algunos que ayunan una vez al mes, no, ellos son recontra carnales, ¿no? Algunos ayunan una vez al año. No hay especificaciones. No hay cartas dirigidas a las iglesias que le digan, mira, tienes que ayunar tantas veces a la semana o al mes. No hay. No hay mandamiento a ayunar. Así que el ayuno se hace hoy por principio. Es igual que el diezmo.
no hay un mandamiento directo del diezmo a la iglesia, ¿no? Pero se ha de entender como un buen principio. Claro, muchos abusan del diezmo, por supuesto que sí, ¿no? Muchos abusan del diezmo, ¿sí? Hablan barbaridades del diezmo, hacen una doctrina del diezmo, todo eso está mal. Pero no hay duda que el diezmo es un buen principio. Igualmente, con el ayuno, no se puede imponer el ayuno, ¿no? Y no se puede usar el ayuno para manipular a Dios. Muchos dicen, vamos a ayunar tantos días para que así Dios nos cumpla nuestra petición. Eso está mal. Porque el ayuno, en primer lugar, tiene la intención de adorar a Dios y la adoración tiene que ser incondicional o no es adoración. Entonces, el ayuno es darle a Dios prioridad, darle a Dios tiempo, dedicación. Vamos a buscar al Señor, ¿no? En oración. Más que nada para su voluntad, para sus propósitos, para su gloria. No es que, como alguien me dijo una vez, pastor, voy a ayunar 40 días para que Dios me dé la chica de mis sueños. No, eso es pura manipulación. ¿Ya? Así ores 100 días. Dios no va a cumplir tus caprichos por mucho sacrificio que hagas. La Biblia dice que no quiere Dios sacrificio, sino quiere obediencia. ¿Sí? Entonces, con mucho respeto a mis hermanos que por ahí se jactan de estar ayunando todas las semanas, si tu motivación no es la correcta, de nada sirve tu ayuno. Pablo en Colosenses capítulo 2 dijo, es solamente duro trato del cuerpo, que no sirve para nada, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Tiene cierto prestigio de que de influencia, de buen ejemplo, de cierta reputación, ¿no? Por ahí cierto prestigio de ser simplemente una persona que está dando algún tipo de buen ejemplo, ¿no? O sea, como que haces una obra, buena obra, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. No, no te hace ni más ni menos, ¿sí? Pero sí, el ayuno es una muy buena práctica. Si tú lo haces con la motivación correcta, si tú lo haces con los principios adecuados, ¿sí? Ayunar para buscar a Dios, para adorarle a Él, para agradarle a Él, para aprender su palabra, para conocerle más, para darle una prioridad en mi semana, ¿no? Entonces está bien, lo haces con la motivación correcta, pero ¿cuántos están ayunando para que Dios me prospere, para que me dé trabajo, para, bueno, para tantas cosas? No se ayuna así. Eso es una forma incorrecta. Y claramente, aun cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de ayuno, Dios estableció principios para su pueblo, para que haga un ayuno verdadero de adoración, donde se haga el bien, donde uno busque servir, no ser servido, no estar recibiendo, no estar pidiendo algo, ¿no? Y es raro, entonces solamente queremos ayunar cuando queremos algo, ¿no? Queremos un milagro, una sanidad. Ah, hay que ayunar. Queremos un mejor trabajo o encontrar trabajo. Ah, ayunar, ¿no? Queremos, qué sé yo, salir de la soltería. Hay que ayunar. O sea, no, pues, el ayuno no es una manera de doblegar o manipular a Dios, como dijo nuestro hermano, y en eso estamos perfectamente de acuerdo. Sí, sería bueno, de repente, luego voy a abrir de repente un espacio para hablar de eso, ¿no? También saludos a Marcos Sandoval. Dice, Dios le bendiga siempre, pastor. Gracias por enseñar la palabra tan clara. He aprendido mucho de usted y ahora yo comparto el Evangelio con mi familia y con otros. Gloria a mi Cristo. Amén. Qué bueno. Gracias, mi hermano. Sigue compartiendo la palabra, ¿no? Es Mario otra vez. Dios mío, tremenda revelación. Yo lo veía tan complicado que no me atreví a estudiar el libro de revelación, sería ya. Todo está muy claro, ¿no? Wow, Dios te bendiga, Pastor Jonathan. ¿Podía explicar qué está sucediendo ahora con la iglesia? Ah, bueno, sí, ya me dijiste que luego ya te respondí eso. La iglesia recuerda que está en la etapa de la gracia, ¿no? Y no sabemos cuándo sucederá el arrebatamiento, porque no hay señales, por si acaso, para el arrebatamiento, pero sí cuando suceda ya habrá terminado la dispensación de la gracia. Ojo, no es que terminó la gracia, como alguien por ahí me dijo, no, que la gracia siempre... No, no estoy hablando de la gracia de Dios, estoy hablando de la dispensación de la gracia. ¿Por qué llamamos dispensación de gracia? Porque en el plan escatológico de Dios, que ya estaba completo en el Antiguo Testamento, en ese plan, en cuanto al establecimiento del reino mesiánico, ya todo estaba para cumplirse, ya todo estaba ok, hace 2000 años atrás, cuando Cristo vino en la primera venida, ya todo estaba. Pero Dios dio una prórroga, es decir, como una extensión, por eso decimos un tiempo de gracia, hasta que Él lleve a cabo el cumplimiento pleno de su reino. Por eso se llama tiempo de gracia. No es que se llame tiempo de gracia porque solo aquí hay gracia, o como algunos enseñan, ¿no?
que antes la salvación era por obras y ahora en esta dispensación es por gracia. No, la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre, en cada dispensación, siempre es por la gracia de Dios, nunca es por obras, nunca es por el hombre, si no los demás podrían gloriarse. Claramente, si quieres sustento de eso, Romanos capítulo 4. Pablo dice de Abraham. Abraham existió antes de la dispensación de la ley. Y dice que fue justificado por fe sin obra, ¿no? Y claramente dice, si él hubiese sido justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dense cuenta. Así que no, en ninguna dispensación, nunca la salvación ha sido por obras, siempre es por gracia. Entonces, en ese sentido, la gracia para salvación nunca se acaba. Lo que se está terminando es el tiempo de la gracia, es decir, una prórroga que Dios estaba dando para establecer su reino. Así que en eso estamos bastante claros, ¿no? Gracias, hermana, y qué bueno que el video les recomiendo a los que no lo han visto en el canal de YouTube. Busquen el Apocalipsis en 3 pasos. Te doy un esquema rápido de todo el Apocalipsis, ¿no? Y usted va a poder entenderlo muy bien, le va a dar eso el panorama para que usted se prepare a estudiar el libro de Apocalipsis y entenderlo mucho mejor. Así que se los recomiendo también, ¿ya? Fernando Villar. Ajá. Fernando Villar dice, bendiciones, pastor. ¿Se llevó Jesús al cielo los que estaban en el seno de Abraham? Efesios 4:8. ¿Y los que resucitaron con Jesús volvieron a morir o no? Mateo 27. Bueno, ahí nos haces 2 preguntas, ¿sí? Saludos desde Huachipa. Ah, está cerca, Huachipa, Chosica, Perú. Está como 1 hora de aquí. Es Chosica igual, Huachipa es parte de Chosica. Así que saludos, amado hermano, ¿sí? Dios te bendiga. Bueno, tenemos 2 preguntas acá, ¿no? Primera pregunta. ¿Se llevó Jesús al cielo los que estaban en el seno de Abraham? Sí. Ahora, por supuesto, no hay un versículo textual que diga, ¿no? Jesús tomó a los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó. No, sino que es una deducción. Cuando tú estudias todo el panorama de la Biblia, hay referencias textuales de los justos en el Antiguo Testamento antes de la muerte de Cristo, los justos yendo al Seol. El Seol, el Hades o infierno era el mismo lugar de los muertos para todos, sean justos o impíos, ¿sí? Por eso Samuel también estaba ahí en el Seol, ¿no? Entonces solamente que el Seol se dividía en dos secciones, ¿no? Lugar de reposo, lugar de tormento, muy bien. Y obviamente, cuando tú vas a ver el paso de la teología al Nuevo Testamento, ya no hay referencias de los justos en el Seol, en el Hades o el infierno, sino ¿dónde? En el reino celestial. Hay muchas referencias de eso y justo tengo un artículo de eso en nuestro blog Argumentos Bíblicos que se dice ¿a dónde van los que mueren? Y ahí explico al detalle, con toda la sustentación bíblica, así que se los dejo para que lo puedan revisar ahí con detenimiento, ¿sí? Ustedes puedan ver ahí cómo la palabra es tan clara, ¿sí? Pero a veces necesitamos de escarbar la Biblia a nivel así panorámico para poder entender. No siempre vas a encontrar un versículo que te diga textualmente las cosas, ¿no? Entonces, claro que antes de la muerte de Cristo, siempre la referencia a los justos era hacia el Seol. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, la referencia a los creyentes que mueren es a la presencia del Señor. Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1 que dice, ¿no? Deseando yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿sí? También Pedro dice, el Señor me ha declarado que en breve debo abandonar el cuerpo, de ir a la presencia del Señor. También Pablo habló en Corintios, ¿sí? De estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6, hay una referencia ahí de que todos los que iban muriendo estaban bajo el altar adorando al Señor en los cielos. Entonces, sí hay claras referencias, así que les invito a leer el artículo, ahí está toda la sustentación bíblica, ¿sí? Gracias, hermano Fernando. También Clever de Jesús. Vamos a ver acá otro comentario. Pastor Jonathan, una pregunta. Yo asisto a una denominación por donde a los convertidos que quieren bautizarse en agua no los permiten porque, por ejemplo, si el que se quiere bautizar y es casado, solo el civil, les dicen que no, primero tienen que casarse del todo. ¿Es así? Muy bien. No, en primer lugar, la iglesia no tiene ninguna prerrogativa de casar, es decir, los pastores, las iglesias y los pastores no casamos. No tenemos esa prerrogativa, ¿no? Y tampoco está dentro de nuestro oficio, de nuestro ministerio, el casar, ¿sí? Entonces, el casar le corresponde al Estado. El matrimonio correcto, el matrimonio que es verdadero, es el matrimonio civil. Cuando una persona se ha casado civilmente, está completamente casado.
Ahora muchos pensarán, pero si se ha casado civil ante los hombres, ¿cómo es posible que esté casado ante Dios? Es que Dios bendice justamente esa unión porque Él mismo nos manda a sujetarnos a las autoridades y a las leyes, ¿sí? Entonces, humanamente, nosotros nos casamos hoy ante la autoridad civil, ¿sí? Ante Dios, o sea, ese matrimonio civil es ya ante Dios. Así que si una pareja está casada solo de manera civil, no les estén atormentando en las iglesias. Algunos no pueden casarse en un sentido ceremonial en la iglesia por boda, de repente por motivos económicos, cositas así, y no es necesario obligarlos a eso. Ya están completamente casados y solamente se han casado de manera civil. Ese es el matrimonio. No confundan eso con las bodas. Las bodas es como la celebración del matrimonio, ¿sí? Entonces, si hay hermanos que están en esta controversia, si se han casado solamente de manera civil, ya, bueno, yo diría que, ¿cómo decir? Por amor a los débiles, ¿no? En este caso es una iglesia débil, los que están enseñando ahí son débiles, hagan una boda sencilla, no necesitan hacer tanta cosa, hagan algo sencillito, ¿sí? Un culto normal y pasen adelante, que el pastor los case y se acabó. ¿No? Y bendigan ahí con sus familiares, que es una oportunidad para compartir de Cristo, ¿no? Entonces hagan algo sencillo, se casan y se acabó. ¿Por qué hacer tantos problemas, ¿no? ¿No? Entonces hay que pensar mejor con sabiduría, ¿ya? Aquí nosotros hemos hecho lo propio con algunos hermanos, entonces no te preocupes, te ayudamos en todo, ¿no? Te ayudamos en todo, le ayudamos en el matrimonio civil, luego le llevamos a la iglesia, hicimos una ceremonia bonita, ya está, por amor a los débiles, pues, porque en realidad si un hermano se casa solo civil, ya pueden convivir, son matrimonios, no tienen, no hay ningún problema. Pero lamentablemente como hoy hay tantos débiles, hay tanta ignorancia, tanto desconocimiento y como hemos muchas veces heredado las costumbres de la religión tradicional porque la Iglesia Católica es lo que marcó eso, ¿no? Eso del matrimonio religioso lo marcó la Iglesia Católica, ¿no? Entonces como ya uno ha venido con esas costumbres, con ese pensamiento, piensa que así debe ser, ¿no? Entonces, por amor a los débiles, hagan una boda sencillísima en la iglesia, en el culto y se acabó. Así callamos a los ignorantes, ¿no? Muy bien. Gracias por su consulta, amado hermano. Rosa Pérez nos dice, Dios le bendiga, hermanos o hermano. Saludos desde Maryland, Estados Unidos. Amén. Excelente explicación bíblica. Gracias por su enseñanza, que son edificadoras para el cuerpo de creyentes. Totalmente de acuerdo con usted. Dios lo bendiga. Muy bien. Esto es en nuestro video cuando ocurre el bautismo que subimos recientemente al YouTube, ¿no? Y también lo subimos al Facebook. Armando Miner, que dice, en esto hay mucha controversia. El mismo video de cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes toman esto como una segunda experiencia sin darse cuenta que en este evento de Hechos 2 fue la inauguración de la iglesia, es lo que hemos dicho, sí. Y no una experiencia propia, sino colectiva. Ajá, también. La promesa de Joel era para el inicio de la iglesia, si no, no es promesa. No, ahí sí estamos un poquito equivocados. La promesa de Joel no era para el inicio de la iglesia, sino era para el día de Jehová. Sino que el día de Jehová, como ya hemos dicho, se ha postergado para un tiempo futuro, ¿no? Y eso sucederá justamente en la segunda mitad de la tribulación, previo a la venida de Cristo. Entonces ahí se cumple. Seguimos leyendo acá, dice, están otros creyentes quienes creen que se recibe al conocer a Cristo como personal salvador. Ahora, el bautismo en agua confirma tener el Espíritu, porque el Espíritu quien le indica al creyente dar el paso del bautismo en agua. Muy bien. De acuerdo con tu comentario, amado hermano, Gloria Álamo dice, muchísimas bendiciones, pastor, a usted y su familia. Dios llene su vida de muchas bendiciones. Amén. Igualmente, amada hermana, también Alfa nos dice, excelente, no sé su nombre, pero dice Alfa Prestige, algo así, ¿no? Ana Acene, excelente enseñanza. Dios te bendiga, amigo y hermano. Eso es comentar la reacción que subimos sobre el purgatorio, ¿no? De Luis Toro. Así que ahí si desea verlo y no lo ha visto, está en YouTube también. Muy bien. También nuestra hermana Esmere, que ya hemos leído su comentario. Acá hay otro comentario de Carlos Santander. ¿Sí? Que nos dice, jamás hay que preocuparse por lo que la secta de los adventistas digan. Son personas equivocadas y porfiadas, les puedes demostrar la verdad y aún insisten en sus doctrinas torcidas, son muy parecidos a los mal llamados testigos
testigos contra Jehová. Un nombre nuevo le ha dado. Que tuercen las escrituras y son guiados por ciegos como la mujer Elena White, o de White, o por Charles Russell, ciegos guiando a otros ciegos. Bueno, sí. Tienes mucha razón en tu comentario, pero en esto que dices que no hay que preocuparnos por ellos, o sea, en realidad, primero, el evangelio es para todos. O sea, aún para los que están en secta, Pablo dice que en 2 Timoteo 2 que el siervo de Dios debe corregir con mansedumbre, ¿no? Y debe demostrar la verdad con mansedumbre. Y gracias a Dios, gracias a este ministerio que estamos realizando ya varios años, muchos de sectas han venido al conocimiento de la doctrina. Así que no es un tiempo perdido. Yo no lo creo así. Yo creo que Dios es eficaz con su palabra. Y entonces líderes de sectas han salido, de los testigos, los adventistas, de otros lugares han salido, ¿no? Sectas neopentecostales carismáticas muy fuertes, como esta secta de Guillermo Maldonado. Tenemos gente que han salido de ahí, que trabajan codo a codo con estas personas, ¿sí? Por el estudio de la palabra, por hacer estas cositas, estas respuestas, ¿sí? Entonces no es tiempo en vano, no lo considero así. En primer lugar, porque podemos ganarles para Cristo. Yo estoy completamente seguro de eso. Tengo testimonio de católicos, ¿no? Y de miembros de sectas que, gracias a Dios, han conocido a Cristo a través de este tipo de videos. Y también, hermano, es que no solo pensamos en ellos. Por ejemplo, este maestro, por supuesto, va a ver esto de repente y no le va a causar nada. De repente va a estar muy testarudo en su mentira y en su engaño. Pero, muy aparte de eso, hay tanta gente. Este video ha sobrepasado pues el 1.500.000 no sé, de impresiones. Y entonces, ¿cuánta gente que ha estado confundido, que ha tenido dudas, que ha estado de repente a punto de ser arrastrado por estas doctrinas, han sido rescatados o han aprendido la verdad, han aprendido doctrina? Algunos que tenían de repente la convicción pero no sabían cómo sustentarlo, etcétera. Así que hay muchísimo de eso. Entonces hay muchísimo de esto, si se dan cuenta. Entonces yo no creo que sea un tiempo en vano. Creo que hay mucho provecho. Dios puede usar esto para su gloria y para bendecir a mucho pueblo, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta ahí llegarán los comentarios que me faltaban por responder. Todo lo demás creo que ya están. Vamos a ver entonces por aquí. Rolando nos dice: Pastor, buenos días, me gustaría entender ese versículo de Santiago 1:12, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando lo supera le da el premio y el honor más grande que puede recibir la vida eterna. No, acá habla de la corona, hermano, no es de la vida eterna, sino habla de la corona de la vida, ¿ya? Y la corona de la vida aquí es aquel que resiste, ¿no? Que resiste la prueba, y la prueba aquí ha de entenderse no como una tentación ocasional que uno recibe, sino se refiere a toda la estancia de vida que hemos nosotros llevado desde que nos convertimos a Cristo hasta ser llevados a la gloria. Todo eso es la etapa de la prueba. Entonces, cuando uno ha sido fiel a Dios, resistiendo las pruebas y en medio de todo eso sirviendo al Señor, testificando, etcétera, pues recibirá corona del Señor, ¿no? Y Pablo lo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, dice: por lo demás me está esperando la corona, ¿no? De vida, la corona de justicia, la cual el Señor dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces hay coronas, hay distintas coronas para los creyentes. En Apocalipsis 3, Dios le dice a su iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de... Otra vez, sé fiel hasta la muerte, o sea, confesar a Cristo, ¿no? Servir a Cristo a pesar de las persecuciones, etcétera. Yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí no está hablando de ganarse la salvación, está hablando de recibir o perder coronas, recompensas, ¿sí? Amén. Antonio Flores, Dios bendiga, hermano Jonatán. Una pregunta: ¿cómo debe diezmar la iglesia de hoy? O sea, el 10% o más. No, la iglesia puede dar el 100% si quiere. O sea, mira, en el primer siglo, ¿cuánto daba la iglesia? Daba todo, todo, hasta su casa, vendía su propiedad, daba todo, absolutamente el 100%, ¿no? Entonces, todo es de Dios, el 100% es de Dios. Es mentira que digan el 10% es de Dios, el 90% es tuyo, eso es mentira. La Biblia dice que el 100% es de Dios. Muy bien, Dios nos da a nosotros ¿para qué? Para que lo administremos. Así que hay que administrar con sabiduría y cada uno decide cuánto va a ofrendar, cuánto va a diezmar, ¿sí? Pero sería mezquino que si en la ley, siendo un pacto inferior, se daba el 10%, es más, se daba más del 30% por ese caso. Ya eso lo sucederé en otra ocasión. Perdón. Entonces sería mezquino, ¿no? Que en ese pacto inferior se daba por lo menos el 10% y que ahora, estando bajo un pacto superior de alcance mundial y eterno,
pues no demos o que demos nosotros menos que el 10%, creo que sería mezquino. Yo creo que cualquier creyente que está agradecido con el Señor, que quiere ser adorador, que ama sinceramente al Señor, va a querer dar más que el diezmo, sin que nadie le obligue, ¿no? No se obliga, eso es voluntario. Saludos Esther Hernández, Teresa Flores, Juan Escalona. Se cumplirá la profesión y la verdad de lo que el pastor Jonathan está predicando. Amén. Teresa, ¿qué significa dispensación? Dispensación es una palabra que en el original significa economía. Por ejemplo, habla de una administración, un mayordomo, por ejemplo, ¿no? Que administra una casa. Entonces tiene que ver con administración, mayordomía. Economía porque es un tiempo que Dios tiene mayordomos de los hombres para administrar sus misterios, y durante ese tiempo esa mayordomía se administra con ciertas reglas, con ciertos principios, de cierta manera. De ahí Dios abre otra dispensación, es decir, otra economía en donde muchas reglas, muchas cosas, muchas maneras de trabajar con el hombre pueden cambiar. Algunas van a ser sostenidas, o sea, van a permanecer, pero otras van a cambiar. Entonces, una dispensación tiene que entenderse como una administración que el hombre realiza para Dios en una etapa de tiempo. ¿Ok? Juan Escalona, gracias hermano. Norman nos dice, bendiciones pastor, mi pregunta es, ¿las mujeres pueden ser pastoras? No. La respuesta rápida es no, porque el tiempo ya se nos va. Pero he hecho sustentación de esto muchísimo. En el canal de YouTube está, ahí puedes encontrar 2 videos de cada uno de más de 1 hora de predicación. Aparte de eso, en preguntas y respuestas y en muchos videos hemos dado sustentación. Y también tenemos un artículo completo donde puse todas las respuestas a esta temática del pastorado femenino. Está en nuestro blog, Argumentos Bíblicos, así que ahí te lo colocamos para que puedan revisar ahí toda la base bíblica y también la respuesta que di a muchas refutaciones que me hicieron sobre ese tema, ¿ya? Ahí se los entrego y justo en ese artículo también van a encontrar incrustado el video de YouTube, ¿sí? Amén. Hay una señal en USA... Perdón, no entiendo lo que dice. No entiendo lo que está escribiendo. Don Per dice, bendiciones pastor Jonathan, tengo una pregunta sobre una iglesia en donde yo me congregaba. Cuando alababan a Dios lo hacen también con unas cosas que parecen cachos de toro. Y tienen banderas con una estrella de 6 picos y que según es la estrella de Israel. No sé si es el mismo que me preguntó, porque creo que en YouTube también estaba viendo, solo que ahora no lo encontré. Algo referente a la bandera de Israel. Voy a ver por acá, vamos a ver si lo encuentro. ¿Ya? Pues el tiempo se nos ha ido, de repente tengo una segunda edición donde sigo respondiendo los comentarios de YouTube, ¿no? Ahora, a ver, eso que usted dice creo que se está refiriendo al shofar, el shofar, ¿no? Que es la trompeta, o sea, en la Biblia cuando se habla de trompeta se refiere al shofar, que es, sí, de un asta, ¿no? Es un asta, por eso que usted dice ahí que parece cachos de toro. Y bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y de diferentes animales también. No es necesario hacer eso. Yo sé que una iglesia que use esto no está pecando, pero el problema está en la doctrina, en la creencia que hay detrás de eso. Ahí está el problema. No tanto en tocar el instrumento, ¿no? Sino en la creencia que hay detrás de eso. Por ejemplo, una vez alguien vino aquí y dijo, pastor, vengo acá a tocarle el shofar. Voy a tocar 10 veces el shofar porque, qué sé yo, voy a liberar, voy a ungir no sé qué cosa. Y entonces, esas son otras creencias, te das cuenta, ¿no? Entonces, importa más la creencia que hay detrás. Ahora, la bandera. Este tipo de iglesias, pues, o son pentecostales que están ignorando muchas cosas, o también son mesiánicos o legalistas, judaizantes, hay de todo tipo. Y cuando ves una bandera, ahí muy probablemente tengan una doctrina judaizante o legalista. Y ellos están idolatrando prácticamente a la nación sionista. Esa bandera no es la bandera del pueblo de Dios, ¿no? Esa es la bandera del país que es un país sionista, y sería bueno informarnos de eso, porque la nación que hoy se llama Israel, ¿no? Que está hoy en el mundo con esa bandera, ¿no? Con su ministro y todo eso, no es el pueblo de Dios, no es la nación de Israel, el pueblo de Dios que Dios nos ha enseñado en su palabra, ¿no? Entonces es como una falsificación en realidad. Además no gobierna Israel, gobierna los poderes del mundo, entonces es como una excusa que toman a ese llamado Estado de Israel. Así que sería muy bueno informarnos de eso, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la bandera de este pueblo, de este país en nuestras iglesias. Tiene nada que ver, ¿no? Entonces es una práctica equivocada, ¿sí?
Liliana Martínez, igualmente bendiciones. Marlen Castro, bendiciones. También Manuela Retamal, Pastor, Dios les bendiga. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Primera de Corintios capítulo 11. Ahí dice que obviamente quiénes deben tomar de la cena. Una persona, por supuesto, tiene que ser creyente, convertida. No puedes darle de tomar la cena a quien no se ha convertido, ¿ya? Luego, tiene que ser madura en la fe, haberse bautizado, porque al haberse bautizado está confirmando pues su decisión firme, su compromiso con Cristo, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que haberse bautizado. Y según lo que observamos en Corintios capítulo 11, tiene que tener un comportamiento digno. Ahora, no hablamos de que lleve una vida perfecta, ¿no? Pero durante la cena se tiene que hacer con reverencia, porque Pablo cuando dice ahí el que bebe indignamente, se refería a que en el momento mismo de la cena se embriagaban, ¿no? Estaban en glotonerías, hacían sesión de personas, se peleaban entre ellos, estaban todos borrachos y obviamente eran castigados duramente por hacer eso en plena cena del Señor. Así que si lo hacemos con respeto, con reverencia, con orden, habiéndonos bautizado, ¿no? Y sobre todo discernir lo que significa esos simbolismos del pan y el vino, de que ahí eso es un tipo, es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto mostramos reverencia no tanto a los simbolismos, ¿no? sino a lo que significa, recordando la muerte expiatoria de Cristo a favor de nosotros. Por eso fuimos salvos. Entonces uno se humilla, uno adora al Señor, uno agradece al Señor por eso. Entonces si uno lo hace con ese espíritu correcto, puede participar en la cena del Señor. Amén. Amén, hermano Jarmel, también bendiciones. También Junior David, bendiciones, gracias, gracias por tu comentario. Nélida Cruz, también bendiciones. Vamos a ver acá. Johnny Albino, con todo respeto, discrepo todo lo que se dice que el matrimonio correcto y el civil no se sustenta bíblicamente, ¿no? Entonces te he citado Romanos capítulo 13, te puedo citar 1 Timoteo capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2 también. No sé si eres cristiano evangélico porque estás hablando como católico, ¿no? Que estás diciendo que ese no es el matrimonio. El matrimonio es pues el civil, ese es el matrimonio correcto. La iglesia no casa, yo no tengo ningún poder del Estado para casar, ¿no? Si alguien va diciendo yo me casé en mi iglesia ante el Estado, no va a tener ningún tipo de beneficio, no te van a reconocer porque la iglesia no casa. Ahora, eso sí, hay países como en Estados Unidos que sí se les da esa prerrogativa a ciertas iglesias, ¿no? Por ejemplo, un pastor, un ministro en Estados Unidos sí puede casar, ¿pero por qué? Porque tiene validez ante el gobierno, ante el Estado. Entonces, ¿qué pasa? El pastor te casa, te hace firmar un documento, eso lo lleva a la notaría, lo lleva al Estado y eso tiene un valor ante el gobierno. Pero menos aquí en Latinoamérica, desconozco qué países lo tengan. Perú no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, yo, siendo pastor, el Estado no me da esa prerrogativa de casar a las personas. Así que, no. Así que cuando una persona se casa en el matrimonio civil, ya es el matrimonio correcto, que nos estamos sujetando a las autoridades. Y claramente lea Romanos porque 3 veces ahí Dios dice que esa autoridad civil son servidores de Dios. Así que no diga que estoy hablando de mí mismo y no conforme a la palabra, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya vamos a cerrar. José Barco. Ay, perdón, se me cerró aquí los comentarios. A ver, José Barco, Dios bendiga, pastor. ¿A qué se refiere la palabra por la dureza del corazón en cuanto al divorcio? Esto es un tema un poquito larguito para hablar, ya no tengo mucho tiempo, pero a la dureza del corazón se refiere obviamente a que el hombre va a buscar una excusa, una salida para quebrantar la ley de Dios, ¿ya? Pablo Quijón, Dios les bendiga, pastor, desde Temuco, amén. Gracias, saludos allá a Chile también, saludos, bendiciones. Daniel, pastor, si no me he casado, bueno, si van a preguntar a título personal, esto es caso de consejería, pueden hacerlo por privado o buscar un pastor, siempre busquen una consejería pastoral cercana con alguien que pueda estar con ustedes y darles esa consejería, ¿sí? Teresa, pastor, mi hermana va a una iglesia que no utiliza ningún instrumento para alabar y eso no entiendo. Ella dice que ni se debe utilizar los instrumentos. Hay tanto extremo hoy y le dan tanta importancia a cosas tan superficiales que hay iglesias que exageran en los instrumentos y hay otros de los que no usan ningún instrumento y si usas uno te dicen pecador, carnal.
no tiene nada que ver. No hay ninguna epístola que le diga a la iglesia que deba o no deba usar instrumentos ni nada de eso. Entonces, es absurdo esto, hermano. Yo creo que en cuestión de la alabanza y la música, simplemente hay que manejar principios de orden, de adoración, ¿no? Principios buenos para alabar y glorificar a Dios y no tanto al hombre. Entonces, eso es una exageración también, ¿no? Decir, no, los instrumentos son malos, no se debe usar instrumentos. ¿Dónde? ¿Dónde? No hay ninguna base bíblica para eso, ¿no? Amén, hermano Carlos. Y también, lamentablemente, el tiempo se nos ha ido, así que dejaré las consultas para después. Obviamente no tenemos la capacidad de responder a todos, pero sí, después en las próximas transmisiones estaremos respondiendo, ¿sí? Gilberto Ruiz, hermano, bendiciones. Lilanita Huertas, hermana Julia, Timo, Arcos, Raúl. Bueno, a todos en forma general, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima transmisión. Al menos cumplí con lo dicho. Hemos podido responder todos los últimos comentarios de YouTube, ¿no? Por supuesto hay muchos más de otros videos ya de las semanas anteriores, pero de repente en otra ocasión, ¿no? Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos entonces en la próxima transmisión y en los próximos cursos que estamos dando casi a diario, ¿sí? Muchas bendiciones.